ahora que ya hicimos un recorrido sobre el significado de his, de her, que estuvimos viendo clothes, las ropas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las preguntas que aparecen en el diálogo. Fíjate que tenemos yes-no questions. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Las yes-no questions eran aquellas preguntas que se responden usando yes o no, ¿sí? Son preguntas que no requieren tanta información como las otras preguntas en donde tengo que contestar un poco más largo, un poco más elaborado. Las yes-no questions tienen respuestas cortitas, tienen short answers, ¿sí? Respuestas cortas. Vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas que aparecen en esta historia. Fíjate la primera viñeta, dice, teníamos esta situación, help, the clothes, ¿sí? Se volaba la ropa. Entonces Mom dice, look, this is Rosie's dress, ¿sí? Este es el vestido de Rosie. Entonces Dad le pregunta, are these her socks? ¿Son estas sus medias? Entonces mamá le responde, yes, they are. ¿Sí? Fíjate la otra pregunta. Is this Billy's t-shirt? Dad pregunta si esta es la remera de Billy. Entonces mamá le dice, yes, it is. ¿Sí? Las dos respuestas significan que sí. ¿Sí? Que estas sí son las medias de Rosie y esta sí es la remera de Billy. ¿Sí? Vamos a trabajar algunos ejemplos con algunas otras preguntas. Veamos algunos otros ejemplos de yes-no questions, ¿sí? Tenemos entonces a Rosie y a Billy, vamos a hablar de la remera y acá tendríamos la forma en la que tenemos que responder, ¿sí? Hacer una short answer. Fíjate que estamos trabajando con singular, ¿por qué? Porque en los dos casos tengo una remera, ¿sí? Entonces, estas serían las preguntas. ¿Is this Rosie's t-shirt? ¿Es esta la remera de Rosie? Y supongamos que antes de esta pregunta ya habíamos hablado de Rosie, entonces también puedo preguntar, ¿is this her t-shirt? Siempre y cuando yo ya sepa de quién estoy hablando, ¿sí? ¿Is this her t-shirt? Y fíjate lo que aparece en la respuesta, ¿sí? Esto es lo que vos te tenés que fijar para responder. Primero, como tengo un tic, yo ya sé que la respuesta va a ser yes, coma. Importantísimo las short answers. Después del yes o después del no va la coma, ¿sí? Y me tengo que fijar que estoy hablando de una t-shirt, es decir, un objeto. Entonces voy a decir it, que representa ese objeto, y voy a copiar esto que aparece en la pregunta. Yes, it is. Así es como voy a responder. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pregunta que tengo abajo? ¿Is this Billy's t-shirt? La misma pregunta, ¿sí? Que la puedo armar usando his. Mira, si yo ya sé que estoy hablando de Billy, ¿is this his t-shirt? ¿Sí? Pero fíjate la imagen. La imagen me dice que no. Por lo tanto, voy a empezar a armar mi respuesta. No, coma. Estoy hablando de una remera, entonces digo it, y tengo que poner esto que está acá en negativo. Isn't. ¿Sí? Entonces, ¿is this Rosie's t-shirt? O ¿is this her t-shirt? Yes, it is. ¿Is this Billy's t-shirt? Or ¿is this his t-shirt? No, it isn't. Veamos qué pasa cuando tengo ejemplos en plural. Veamos qué es lo que sucede cuando los objetos o los clothes, en este caso, están en plural. Fíjate, tengo shoes, ¿sí? Están en plural. Entonces, tengo Rosie, tengo shoes y tengo que contestar que sí. Entonces, esta sería la pregunta. ¿Are these Rosie's shoes? Supongamos que ya veníamos hablando de Rosie, puedo decir
Are these her shoes? ¿Sí? Tengo que decir que sí. Entonces, primero, yes, coma, importantísimo. Estoy hablando de un objeto en plural. No puedo decir yes, it, como en el anterior, que como tenía una remera decía yes, it is. Acá tengo shoes, que está en plural, por lo tanto voy a decir they. They es ellos, ¿sí? Haciendo referencia a las zapatillas. Yes, they, y después, mira, voy a sacar esto de la pregunta. Yes, they are. ¿Sí? Entonces, son estos. ¿Son estas las zapatillas de Rosie? ¿O son estas sus zapatillas? Sí lo son. ¿Sí? ¿Qué pasa con Billy? Are these Billy's shoes? ¿Son estas las zapatillas de Billy? O si no, si nosotros ya veníamos hablando de él, ¿are these his shoes? ¿Sí? Y fíjate que no, tengo que contestar de manera negativa. Entonces empiezo. No, coma. De nuevo, estoy hablando de shoes. Voy a decir they, no it, que it es para uno solo, voy a usar they para muchos. Y voy a usar esto que está acá al principio, pero lo tengo que poner en negativo. Así como el negativo de is es isn't, el negativo de are es aren't. No, they aren't. ¿Sí? Entonces, ¿son estas las zapatillas de Billy? ¿O son estas sus zapatillas? No, no lo son. ¿Yes? De esta forma entonces vamos a contestar este tipo de yes-no question, en donde preguntamos por los objetos o las pertenencias de alguien.